razones que todo el mundo conoce, parece que me han aconsejado que no hago esfuerzo ninguno, que estoy en plan convaleciente y eso, de manera que entonces yo pensaba hoy haber hecho una especie de confrontación de las jornadas, lo que hoy las jornadas, con la convocatoria que se hizo. Y esto pues implicaba una conferencia de 2 horas. Y entonces me han dicho que ni hablar, ¿verdad? De manera que poco a poco, y sabiendo esto, pues vamos a convertir esto en una exposición por parte de Atilana Guerrero y de Íñigo Gay, que son dos componentes esenciales de todo nuestro grupo, y yo me limitaré a escuchar, porque ellos sabrán la exposición abstracta, por así decir, y yo confío en que su exposición será tan importante o más como la que yo pudiera decir. Muchas gracias. ¿Comienzas? Bueno, pues nada, simplemente en esta mesa de clausura, que además tiene una naturaleza pues un poco improvisada, ¿verdad? Vamos a decirlo así. Pero en fin, que espero yo que, ¿verdad? que efectivamente sea pues evidente en un cierto hilo conductor. Lo que yo voy a hacer es una exposición más o menos abstracta, pero que, como van a ver ustedes, pues no es en el fondo nada nueva, sino que quiere ser de alguna manera una reexposición de muchas de las cosas que se han dicho ya aquí a lo largo de los últimos 2 días. Eso sí, sometidas acaso, esta reexposición de muchas de las cosas que se han dicho, a una estilización un poco artificiosa, pero en fin, que yo la propongo aquí para también pues para esperar a su reacción, ¿verdad? Como por supuesto es natural. Y luego Atilana va a hablar sobre diversas corrupciones de la democracia, un poco al hilo también del libro de don Gustavo Bueno, El fundamentalismo democrático. Bueno, pues nada, yo la verdad es que, como digo, creo yo, o esto es lo que pretendo al menos, reexponer cosas que todo el mundo sabe y que se han dicho aquí ya, pero sometida a una estilización que puede parecer un poco artificiosa, pero que se me ha ido ocurriendo esta misma tarde cuando nos anunciaban que íbamos a participar en esta mesa redonda, que consiste en, puesto que la idea general de transición, pues naturalmente implica siempre algún cambio, ¿verdad? Y casi puede decirse que la transición es acaso pues una especie del género cambio, pues acudir pues naturalmente al análisis de Aristóteles del cambio, por ejemplo. Y entonces el análisis de Aristóteles del cambio, como ustedes saben, Aristóteles define el cambio como la actualización de lo que es potencia en cuanto tal, y esta definición supone un despiezamiento de la realidad, digámoslo así, a nivel ontológico, según una doctrina hilemórfica que distingue una materia de una forma. Y entonces, pues en la doctrina aristotélica del cambio, pues naturalmente hay siempre un terminus acuo, un terminus ad quem, y entonces el tránsito entre el terminus acuo y el terminus ad quem consiste en la incorporación de una forma accidental, por ejemplo, a una sustancia, en el caso de los cambios accidentales, o la incorporación de una forma sustancial a una materia prima, o lo que fuese, en el caso de los cambios sustanciales. Y entonces, a partir de este arsenal de conceptos que pueden parecer muy metafísicos, pero que, como hemos insistido muchas veces, el profesor Bueno ha insistido en ello muchas veces, ¿verdad? No son más que, acaso, un sombreado de procesos tecnológicos que todo el mundo tiene a la vista, ¿verdad? Como puede ser la alfarería, la metalurgia, etcétera. Pues se me ocurría a mí que quizás la forma de interpretar las transiciones democráticas en general, pero particularmente la transición democrática española, en particular, que quizás es el caso que más nos hemos, ¿verdad?, ocupado de él en los últimos 2 días, pues podría responder a 2 esquemas, al límite a 2 esquemas. Y lo que voy a hacer es exponer estos 2 esquemas. El primer esquema, que podemos llamarlo así, ¿verdad?, el esquema habitual, por así decirlo, y que aquí voy a sencillamente a intentar sostener la tesis de que es un esquema habitual, sí, pero que sobre todo que es erróneo, porque es metafísico, y es falso, sencillamente es falso. Y a su vez, apagógicamente, la negación de este esquema nos devuelve al segundo esquema, que podemos llamar el esquema crítico, solo que este esquema crítico, claro, es crítico
crítico no significa nada, ¿verdad?, como término, ¿verdad?, dado en sí mismo, es crítico del primer esquema, esta es la cuestión, ¿verdad?, y entonces apagógicamente el segundo esquema que defenderé, ¿verdad?, que es además al que me voy a coger, supone una negación del primero. Y esto tiene que quedar muy importante, quiero decir que no tomamos partido, ¿verdad?, por el segundo esquema, el esquema que vamos a llamar crítico, digamos, por vía directa, sino acaso por vía oblicua, como resultado de la negación del primero, en tanto que metafísico. Y entonces, ¿cuál es el primer esquema? Bueno, pues el primer esquema como parte de la consideración de un términus acuo, y el términus acuo pues es un estado de cosas política, ¿verdad?, tal que aparece un régimen, ¿verdad?, considerado, pues, qué sé yo, pues como una dictadura, ¿verdad?, por lo menos, ¿verdad?, EMIC como una dictadura, ¿verdad?, aunque desde el punto de vista EMIC de la propia dictadura franquista, la dictadura franquista no es una dictadura, por ejemplo, no lo es, y desde el punto de vista además del derecho, de la tradición jurídica del derecho romano, etcétera, tampoco es una dictadura, ¿verdad?, eso también hay que tenerlo en cuenta, pero en fin, un estado de cosas que comparece como una dictadura, o como un régimen autoritario, o autocrático, como una tiranía, o como un régimen absolutista, o incluso totalitario, y en fin, pues como el antiguo régimen predemocrático, vamos a decirlo así. Y el terminus ad quem, pues es claro, la democracia. Y claro, el sustrato que pasa del terminus acuo al terminus ad quem es el pueblo español, y el tránsito de uno a otro pues consiste sencillamente en la adquisición de la forma democracia y por tanto en la recuperación de la libertad que se da por sobreentendida que se había perdido, por ejemplo, en la Segunda República. Este es el esquema habitual, ¿verdad? Pero esto es falso. Este esquema tiene un problema, y el problema es que es totalmente metafísico. ¿Por qué es metafísico? Pues porque las ideas con las que se mueve son irreconocibles, son sencillamente, ¿verdad?, sencillamente ideas pues que son hipóstasis, que suponen hipóstasis rigurosísimas, sustancializaciones. Vamos a ver por qué. Bueno, para empezar por el términus acuo del que tenemos que partir. Claro, puede decirse que efectivamente el antiguo régimen pues no supone, ¿verdad?, supone un estado de cosas, digamos, propias del totalitarismo, de la autocracia, en el que el lugar para utilizar, ¿verdad?, la clasificación general de los sistemas políticos de Aristóteles manda uno y no mandan todos, pero claro, esto es falso de toda falsedad, nunca puede ocurrir que mande uno, ¿verdad? Y entonces sencillamente es falso decir que en el régimen franquista pues es una autocracia, por ejemplo. Tampoco es un estado totalitario, porque la idea misma de totalitarismo es una idea metafísica. Y entonces, para analizar la transición democrática como el paso de un sistema totalitario a uno que no es totalitario, hay que tener una idea metafísica del propio régimen franquista. Acaso compartida por algunos sectores del propio régimen franquista desde el punto de vista EMIC, pero eso da igual. Y además, porque el terminus ad quem tampoco supone un paso a la democracia entendida como el gobierno del pueblo. Sencillamente porque entender la democracia nematológicamente como el gobierno del pueblo es tan falso como entender el antiguo régimen como el gobierno de Dios. Porque ni Dios ni el pueblo existen, son pseudoideas. Y entonces la diferencia no puede ponerse aquí, sencillamente, esta es la cuestión. Esa es la razón por la que este esquema hay que reventarlo. Y también porque la propia idea de libertad, que se supone que es lo que se recupera en el proceso, pues también es una idea metafísica. Esta es la cuestión, ¿verdad? Y entonces, pues sencillamente este esquema está completamente dislocado, está desquiciado. Y entonces, pues vamos al esquema crítico. Ahora vamos a decirlo así. Y claro, el esquema crítico pasaría por la impugnación, por así decirlo, de la oposición dilemática, vamos, sin término medio, entre el régimen franquista, el antiguo régimen predemocrático y la democracia. Esta oposición, vamos a decirlo así, no es que sea enteramente errónea, es que es abstracta. ¿Y por qué es abstracta? Pues porque supone una distinción dilemática entre dos morfologías que se toman metaméricamente, por así decirlo, y que se oponen una a otra por entero. Y sin embargo nosotros creemos que esto no es sencillamente, ¿verdad?, esto no es operacional, es decir, que sencillamente analizar con estos esquemas, ¿verdad?, la realidad política y historiográfica, etcétera, pues es una pretensión sencillamente demasiado burda, es decir, es un formalismo, es decir, esta distinción es un lisologismo porque cubre, ¿verdad?, con un manto de tinieblas los procesos reales que ocurrieron, y entonces más bien habría que pasar, ¿verdad?, de esta oposición entre dos morfologías políticas vistas como realidades enterizas metaméricamente opuestas unas a otras,
a una posición en la que más bien estas dos morfologías se parezcan descompuestas en rasgos independientes, diaméricamente enfrentados, si se quiere, unos con otros, sí, ¿verdad? Pero un enfrentamiento, ¿verdad?, no ya de dos morfologías dadas en términos enterizos, sino de rasgos morfológicos institucionales uno a uno, ¿verdad? Y entonces, a su vez estos rasgos habría que verlos, ¿verdad?, en los dos momentos que nos interesan, en el régimen franquista, que por otro lado no es una unidad de simplicidad, sino que el régimen franquista no es nada simple, ¿verdad? Entenderlo así sería ya, pues precisamente caer en la hipóstasis, ¿verdad? Sino que es justamente un proceso histórico que atraviesa por una multiplicidad de etapas y que además pues supone pues sencillamente también una pluralidad, además de grupos políticos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pues entonces, sencillamente, pues estos dos momentos del desarrollo de la sociedad política española, ¿verdad?, hay que entenderlo, efectivamente, desguazados o despiezados en una multiplicidad de rasgos que además se dan en torno a tres capas, según el análisis, según la teoría sintáctica del poder político que defiende el materialismo filosófico. Y entonces, por ejemplo, en la capa basal, pues nos encontraríamos pues con rasgos, ¿verdad?, morfológicos tales como, por ejemplo, los pantanos, famosos franquistas, que son verdaderamente, ¿verdad?, el asiento mismo de la España democrática posterior. Pero también, por ejemplo, pues con los propios sindicatos, la UGT y comisiones obreras que se fundan en el franquismo o bien continúan estando en el franquismo o bien adquieren, ¿verdad?, su plena vigencia en el franquismo y que son los mismos sindicatos que nos encontramos ahora, por ejemplo. Pero también, en fin, una infinitud de procesos de transformación del paisaje español que, por ejemplo, Lino Camprubí ha analizado muy bien en su libro, en este libro que ha publicado en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, Engineers and the Making of Franco-Israel, ingenieros y la formación del régimen franquista. Y entonces, efectivamente, pues proyectos como, por ejemplo, el proyecto Isleño, relativo a la energía nuclear, ¿verdad?, llevado a cabo pues por un ingeniero como Otero Navacués, bajo el Ministerio de Industria de Suances, ¿verdad?, etcétera. Entonces, vemos que, por lo tanto, sin perjuicio, ¿verdad?, de que haya ciertamente transformación, por supuesto, como es natural que la haya, en la capa basal pues nos encontramos con rasgos morfológicos del franquismo y de la democracia que suponen sencillamente una continuidad. En la capa conjuntiva, pues claro, la propia jefatura del Estado, como tal rasgo, ¿verdad?, que esto efectivamente pues aparece en el propio franquismo, se incuba en el franquismo en los años 60 y continúa ahora. La propia fórmula de la ley a la ley, que es un retrato robot realmente de los procesos, ¿verdad?, legislativos que pasaron. Y en la capa cortical, pues naturalmente, dado que la sociedad política española tampoco es una sustancia, sino que se ve naturalmente rodeada por otras sociedades políticas, ¿verdad?, con las que tiene necesariamente que contar, por supuesto, ¿verdad?, pues ahí están todos los procesos que nos han indicado muy bien, fantásticamente bien la mesa anterior, ¿verdad?, gentes como Iván Vélez, o como el propio José María, o como Carlos Madrid, en torno pues al contexto de la Guerra Fría, ¿verdad?, a la inserción de España en el bloque occidental, posteriormente la OTAN, al mercado común, a los intereses, ¿verdad?, del ortograma del Imperio norteamericano al respecto, la OTAN, etcétera, la CIA, por ejemplo, etcétera. Bueno, entonces toda esta profusión, ¿verdad?, de rasgos diaméricamente considerados, que nos ahuyenta el fantasma, ¿verdad?, de entender o bien el franquismo o bien la democracia como unidades de simplicidad, cosa que sería aquí, ¿verdad?, el principal error metafísico, pues nos lleva a una reconsideración de las formas más frívolas, ¿verdad?, de considerar la transición democrática, como ruptura o como continuidad o como reforma, etcétera, porque estos esquemas, ¿verdad?, yo creo que nos devuelven a las ideas ontológicas de creación, de creatios nihilo o de emergentismo. Y entonces aquí no se trata ni de creatios nihilo ni de emergentismo, porque de la nada viene, sino que más bien, ¿verdad?, tiene que ver pues con lo que el materialismo filosófico, que dispone de un concepto, ¿verdad?, precisamente muy pregnante para analizar estos asuntos, ¿verdad?, que es la anamorfosis. Y la anamorfosis pues supone sencillamente una fusión, ¿verdad?, y una refundición de partes materiales y formales de una totalidad dada, en este caso de un régimen político o lo que fuese, ¿verdad?, tal que pues se produce lo que Aristóteles llama una metábasis, una salida a otro género, pero la metábasis con respecto al género anterior no implica el abandono, y entonces pues hay realmente mucho más de continuidad de lo que pudiera parecer. Eso es lo que quería yo decir, simplemente. Muy bien.
Buenas tardes. Muchas gracias. Después de la excelente exposición de Íñigo Ongay, lo que simplemente yo quería traer a esta mesa sería una continuación de lo que Gustavo Bueno en el fundamentalismo democrático, a título de ejemplos de corrupciones de la sociedad democrática, que ya que tengo aquí el libro y les puedo leer el índice, por ejemplo, cita, ¿no?, como la doctrina del Estado de Derecho, Montesquieu ha muerto, en el capítulo 11. Les digo, el título de esta parte es algunas muestras de corrupciones democráticas no delictivas. Bueno, pues yo vendría también a presentar algunas muestras de corrupciones democráticas no delictivas que no están aquí recogidas y que los distintos fenómenos que vamos viendo a través de los medios de comunicación, etcétera, pues podemos recoger, ¿no? Pero les recuerdo, la degeneración del principio de independencia del Poder Judicial, el caso de un juez corrompido por el complejo de Jesucristo, las remuneraciones escandalosas de los altos ejecutivos de la sociedad política y de la sociedad civil en la democracia, la ley de plazos del aborto, los estatutos de autonomía, europeísmo, la OPA hostil a Endesa. Pues bien, dado que la crítica del fundamentalismo democrático, que es el título de esta obra de Bueno, se hace desde una idea del funcionalismo democrático, que es un concepto necesariamente conjugado con este otro, que muchas veces se olvida. Y cuando se critica la democracia como un concepto abstracto, necesariamente solo entendido, encarnado en una sociedad política real, que es lo que haría el papel de materia, ¿no? Y que por tanto como una forma abstracta lleva a la degeneración del fundamentalismo democrático, digo, esto, bueno, el materialismo filosófico lo hace desde la idea del funcionalismo, cosa que se olvida, y entonces se plantea el dilema ridículo de decir, ya que se critica la democracia, pues entonces, claro, el dilema dictadura-democracia, pues entonces se defiende la dictadura. No, se defiende la visión de la sociedad política desde un punto de vista funcionalista, de manera que la sociedad funciona o no funciona, y en la medida en que se critica el fundamentalismo democrático precisamente es para hacer ver cómo no se puede quedar uno con la forma abstracta, sino que ha de entenderse esta forma siempre en codeterminación con otras sociedades políticas y por tanto teniendo una idea de forma ella misma materialista, que es la propia codeterminación entre partes materiales que serían las otras naciones con las cuales se codetermina España, como tal materia política. Entonces, dicho esto, pues encontramos una serie de instituciones o, diríamos, fenómenos en vías de institucionalizarse, tales como, por ejemplo, y me atengo al propio análisis de Gustavo Bueno en el Cato Blepas, como es la institucionalización, digamos, de lo que atañe a la familia, por ejemplo, en el terrorismo de pareja. Gustavo Bueno, en su libro Guerra, Terrorismo y Globalización, hace una taxonomía de los tipos de terrorismo. Y claro, no solamente hay terrorismo de unos grupos frente al Estado o de un Estado frente a otros Estados, sino que también se puede recoger la mal denominada violencia de género como, por ejemplo, terrorismo de pareja. Allí lo justifica, no perdónenme que no reconstruya el concepto, pero lo pueden entender, ¿no? El sometimiento de un individuo a otro por medio de la violencia de sangre, no necesariamente el asesinato, y bueno, pues asistimos diariamente o casi al hecho de que se ha institucionalizado en la sociedad democrática española la situación en la que un marido asesina a su mujer. La ceremonia a continuación consiste en salir en los medios de comunicación, aquellas personas que se solidarizan, bien delante del ayuntamiento, sea una ciudad pequeña, una ciudad grande, la noticia se recoge y se va añadiendo a una lista. Y entonces, diariamente o prácticamente, una vez a la semana, da igual, la cuestión es que se va institucionalizando una situación en la cual pues, se engrosa el número de víctimas de la violencia de género, por supuesto, desde una idea fundamentalista democrática, según la cual esa situación ideal de democracia en la que deberíamos vivir todos los individuos como seres abstractos, libres, dotados de voluntad, sin ninguna otra condición que nos haga desiguales o diferentes, pues se ve perturbada. Entonces, el déficit democrático, por ejemplo, del sexo, o sea, se da la condición de varón, de mujer, se da la condición de ser pareja de, y digamos que ese fundamentalismo democrático impide la comprensión de esas estructuras sociales que diríamos no admiten fácilmente
o sin violencia, pues la holización. O sea, por decirlo así, si se entendiese la sociedad democrática al modo fundamentalista, ¿no? Según la cual los individuos libres e iguales se ven como una foto fija, que han de mantener sus relaciones de simetría y transitividad en igualdad de condiciones, siempre en todo lugar, hay dos instituciones que sobran, que es la familia y la escuela. La familia porque se da por hecho que esa sociedad perfecta son individuos adultos ya nacidos, no se sabe cómo. O sea, la cuestión es que tú estás tratando en todo caso con individuos que deben ser libres e iguales, de manera que esas instituciones colaboran, pero siempre bajo ese principio del déficit, ¿no? Por tanto, no se entiende la familia como una institución que colabora a la generación o al sostenimiento de los propios planes de la sociedad política, ¿no? Porque eso sería pues hacer ver al individuo que forma parte de una estructura que le supera. Es decir, que no está la sociedad a su servicio, sino que en cuanto que colabora a su sostenimiento, también él puede ser un individuo libre, ¿no? Eso queda entre paréntesis. Igualmente la escuela. Pero vamos, por citar algunas más de estas corrupciones, que esta sería pues la más grave en cuanto que implica directamente el crimen, ¿no? Por supuesto ligado a la no admisión de la eutanasia procesal o de la pena de muerte. Porque estamos, claro, pues digamos, tragando diariamente con esa institucionalización de la violencia de pareja o del terrorismo de pareja, pero según unos principios legales que admiten, por supuesto, la reinserción del sujeto después de haber pues asesinado a su pareja, a sus hijos y haber producido una tragedia pues digna del teatro griego. Ahora no, se entiende que es reinsertable. Acude a la cárcel, puede salir al cabo de los años y bueno, pues es un individuo, como decimos, ya de este concepto de sociedad perfecta, holizada, dispuesto a participar de la felicidad canalla, ¿no? Que, como ha apuntado antes Luis Carlos, sería la salida, o como había dicho Julián, el éxito en la sociedad democrática, ¿no? ¿Cuál sería ese fin al que se aspira? Pues sería la felicidad canalla. Pues bien, después de asesinar a tus hijos y a tu mujer, puedes salir tras, no sé, cuanto antes mejor, ¿no? Como decía Gustavo Bueno, pues cuanto antes le curen los psiquiatras, mejor. Por ejemplo, ligado a la familia, como digo, el concepto, bueno, bacillelmo de matrimonio homosexual. Evidentemente, pues, puesto que una pareja no es más que la unión de dos átomos, como decimos, el sexo es un déficit de la democracia, no hay más que ver a los miembros de Podemos, ¿no? Pues que dicen cosas parecidas. O sea, al final es vergonzoso ser mujer o ser hombre, porque al final, como somos libres, pues hasta puedes elegir qué ser. Bueno, el concepto de cambio de sexo sería una derivación, al que colaboran, por cierto. Y en esto me acojo a lo que ha dicho Gustavo Bueno esta mañana. Hace filosofía aquel que hable o trate o teorice sobre estos conceptos. Y digo, colaboran los médicos que pueden admitir que el cambio de sexo es algo que se consiga médicamente. Es imposible, pero se dice así. O sea, uno se cambia de sexo, puede optar, llega un momento en el que decide optar, ¿no? El derecho a decidir. O sea, se trata de ver en qué situaciones el derecho a decidir evacúa la materia política, que eso es lo que Gustavo Bueno presenta para hablar de la democracia, ¿no? No puede haber democracia política si no se habla de una materia política, de naturaleza política. Y lo que es de naturaleza política es lo que permite hablar de democracia. No cualquier institución es política, pues se trata de eso, ¿no? Cómo se politiza, en este caso se democratizan instituciones que no, cuya naturaleza no puede ser vista desde ese punto de vista político, ¿no? Por ejemplo, estamos diciendo esto, pero a mí me llama especialmente la atención el último concepto corrupto donde los haya, como es el de maternidad subrogada. Y es que pues una persona, porque no se sabe qué sexo tiene, da igual, decide ser padre o madre. Por supuesto, los conceptos de padre y madre se han eliminado ya de la ley, ¿no? Hablamos de progenitores, A o B, y decide pues ser madre o padre, ¿y qué hace? Bueno, pues como lo decide, si otra persona, que suele ser mujer, evidentemente, lo tiene por él, mediante el pago de un dinero X, pues consigue realizar ese deseo. Entonces, claro, quien critique esto dirá, qué fascista, porque evidentemente le está impidiendo realizar ese deseo tan noble de ser padre o madre.
Bueno, bien, pero es que esto no se puede desear en el vacío, es lo que estamos diciendo. Sobre todo mediante la institución de la esclavitud, que es lo que está encubierto. Porque claro que hay vías democráticas, funcionales, o sea, desde el funcionalismo democrático para ejercer dicho derecho. Es lo que se llama pues la adopción. La adopción. Por cierto que en España está prohibida esta llamada maternidad subrogada, que es un concepto, claro, es un invento de ¿quiénes? Pues digamos, de los profesionales encargados de que esto no aparezca como tal concepto corrupto. Pues diríamos, abogados bioéticos, es decir, todos aquellos que están encubriendo lo que es una corrupción real de lo que sería ser madre o padre, o de lo que sería una familia, ¿no? Bien, por ejemplo, por lo que toca a la familia, quiero decir, esos individuos, en cuanto que nacen y necesitan una familia, ya estamos bajo lo que sería el déficit democrático de que estos individuos libres iguales tienen que nacer. Eso sería parte del déficit. La escuela, evidentemente, institución absurdamente o sea, quiero decir, en la que se ha pretendido instaurar la democracia. ¿Cómo? Pues hablando de la comunidad educativa como una sociedad perfecta en la que padres, alumnos y profesores pueden decidir democráticamente darse unas leyes para funcionar. ¿De acuerdo? ¿Qué se elimina? Pues la diferencia esencial entre el profesor y los alumnos, cuya única diferencia, pequeña diferencia, déficit, es el saber o no saber. Entonces, la ignorancia es un déficit de la democracia. Porque claro, como también muchas veces ha dicho Gustavo Bueno, la filosofía, ¿para qué necesitas la filosofía? Cada uno tiene su filosofía. Lo que le gusta o no le gusta ya lo sabe. ¿Quién es nadie para decir qué es lo que tienes que pensar? Si pues el consumidor ve la tele, sabe lo que le gusta, el mercado pletórico le ofrece los productos y en todo caso, pues, saber o no saber, bueno, sí, sería saber en el sentido más básico, ¿no? De saborear, esto me gusta, esto no me gusta, bueno, si me muero probando algo que es venenoso, pues bueno, claro, hay muertes civiles a mansalva por tomar productos tóxicos en el sentido ideológico. Pero bueno, en todo caso, la escuela, en cuanto que evacúa, en cuanto que elimina esa diferencia que es trascendental entre el profesor y los alumnos, como es los contenidos que el profesor imparte, pues evidentemente se convierte en una reunión absurda, pero es que se introducen conceptos absurdos, ¿no? Para que esa situación, ya digo, ideológica, se mantenga. Pues como que es que el profesor tiene que motivar a los alumnos, se introducen todos los conceptos de la inteligencia emocional, tú no puedes dañar a alguien haciéndole ver que no sabe, entonces se empezó por quitar el 0, porque era un insulto, se ponía un 1 en lugar del 0, bueno, es un insulto un poquito más suave, y claro, pero ¿qué sucede? Pues que todo esto no es gratis, es lo que decimos, ¿no? De que la ideología democratista tiene sus peajes. Y así como decíamos, ¿no? Lo de la maternidad subrogada, que el peaje es coger a una niña de la India y tratarla como si fuese, pues ya lo saben ustedes, ¿no? Es un animal. En el caso de la escuela, pues lo que sucede cuando el profesor no tiene autoridad, porque el saber ya supone una asimetría entre los alumnos y el profesor, y eso no es democrático, pues claro, es la ley de la selva. Fenómenos ligados a lo que estoy presentando como fruto, creo, a lo mejor me equivoco, pero o por lo menos en parte relacionados con este democratismo, pues por ejemplo, el bullying, el llamado bullying, otra cosa, se le llama en inglés y entonces parece que también se maquilla, ¿no? Es como lo de maternidad subrogada. Basta con que le pongamos el ing, un verbo en inglés, ing, y bueno, pues todo queda como más profesional, claro, es bullying, ciberbullying, ¿no? ¿De qué se trata? Pues del acoso al alumnado en la medida en que el castigo en la escuela no tiene valor, o la autoridad del profesor no tiene la fuerza como para evitar, ¿no? La fuerza de obligar. ¿De dónde viene la fuerza de obligar de una norma? ¿Qué es lo que hace que un alumno pueda no maltratar a otro si el castigo no va a significar más que pues, ser expulsado del instituto 3 días o una semana o un mes? Es lo que decíamos antes de la cárcel, ¿no? Es decir, si después de un mes se supone que tú, después de que... ¿Y qué puede suceder? Bueno, pues estamos asistiendo a suicidios infantiles, pero así, suicidios infantiles.
¿no? Y esto en la medida en que, claro, el profesor tiene unos límites, se pierde la autoridad y no es que sea gratis, como decimos, ¿no? No son situaciones en donde uno pueda decir, bueno, esto como es ideológico, pues realmente no funciona. No, la ideología funciona. Y es que hay determinadas instituciones, como decimos, desde el funcionalismo democrático, que dejan de funcionar. Pero claro, como la materia política es resistente, digamos, la materia se resiste a ser ahormada en ese lecho de Procusto, pues qué duda cabe de que en la escuela se sigue enseñando, qué duda cabe de que estas instituciones que recogemos siguen resultando dolorosas. Y bueno, en la medida en que España es una sociedad histórica, pues no es tan fácil corromperla. O sea, la cuestión es que estos fenómenos que reconocemos como propios de lo que podríamos llamar fenómenos de corrupción democrática están corrompiendo un tejido que se duele en estas heridas, ¿no? Y en ese sentido creo que podemos decir, entre otras cosas, gracias a Gustavo Bueno, que tenemos elementos, por lo menos teóricos, para poder llamar a las cosas por su nombre. Y no tengo más que decir, creo. Muy bien, por mi parte, simplemente quiero puntualizar o subrayar que efectivamente damos por sentado que hay una institución democrática funcional. Y claro, esto es mucho suponer, porque no sabemos lo que es la democracia. Así que, y la democracia, sobre todo en estos días, yo creo la democracia de una sociedad política que efectivamente lo sea, pues esta democracia de una sociedad política que efectivamente lo sea, digo, pues necesita una prueba de que las democracias dependen no en abstracto, sino que dependen precisamente de sociedades dadas realmente en el espacio y el tiempo, lo que ha subrayado Íñigo. Es decir, y suponen un Estado ya políticamente determinado, y lo que a mí me parece en la actualidad es que la situación en que estamos hoy día, en donde hay grupos como Podemos, por ejemplo, que creen que por el hecho de disponer de determinadas, pues qué sé yo, naves o estromas simplemente políticos ya están realizados. Claro, el hecho de que haya grupos encargados precisamente de poder aspirar al poder no quiere decir que tengan el poder, ni mucho menos. El poder hay que tenerlo inmediatamente. Un ejemplo de lo que quiero decir: el Estado español, lo que llamamos el Estado español, pero valdría para cualquier otro, el Estado español es un concepto que aparece con el franquismo, como habéis sabido. Nunca hubo Estado español, hubo Reino de España, y precisamente en la Revolución, en octubre del 36, pues el Estado español se recurrió a la fórmula Estado español para no recurrir ni al Reino ni a la República, puesto que además los generales que se sublevaron, como Franco o como el propio Mola, pues eran republicanos. Y además hicieron la República en nombre de la República. Y con la bandera tricolor. Y con la bandera tricolor. De manera que entonces resulta que el Estado español es un invento del franquismo. Claro, y lo sigue siendo, como el Boletín Oficial del Estado. Es decir, esto plantea, yo creo, de un modo radical la distinción que hacemos tantas veces de lo EMIC y lo ETIC. Es decir, ¿hasta qué punto puede decirse que el Estado español pues fue una especie de reivindicación de una democracia que no sabemos lo que es, no sabemos lo que es esa democracia, la damos por supuesta? ¿Hasta qué punto esa democracia, frente a una dictadura supuesta del franquismo
que es completamente errónea, porque el franquismo no fue una dictadura ni pudo serlo en absoluto. Es decir, la idea, salvo que tomásemos a la materia prima de Aristóteles, ¿verdad?, o de los asaríes, ¿verdad?, de los atomistas asaríes, pues como una posibilidad de distinguir materias de formas. Pero eso es metafísica pura otra vez. Es decir, entonces resulta que la distinción eti-emic aquí es esencial. Y si nosotros vemos a la democracia como constituida al menos por una sociedad política y unas instituciones más o menos estromas, lo llamaríamos nosotros, estromas, estromas en el sentido castellano, ya, no españolizado, no en el sentido de estroma con esa líquida o estrómata de elemento de Alejandría o de estromas de lo que fuera, sino estromas en el sentido de momentos metafísicos de un desarrollo, de un proceso que naturalmente es político, pero que no tiene instituciones capaces de ejercer el poder que ellos podrían en principio disponer efectivamente de una serie de grupos o de naves, de estromas, en el sentido ya castellanizado. Bien, entonces estas ¿qué sacar de aquí? Pues que considerar al franquismo como la dictadura previa que justifica precisamente pues todas las situaciones que hemos analizado hoy día es completamente erróneo, porque una cosa es la dictadura comisarial, por ejemplo, y entonces la dictadura franquista no es una dictadura comisarial en absoluto, o incluso lo fue muchas veces, cuando se le encargó tomar parte de las instancias superiores del gobierno. La dictadura era comisarial, pero no era una dictadura tiránica, oligárquica. Tiranía, solía decir Tierno Galván, que yo discutía mucho con él entonces. No, esto es una tiranía. Y eso es un concepto completamente griego, ¿verdad?, que aquí no pega ni con cola, pero en fin, él se quedaba contento diciendo que esto es una tiranía y que había que salvar al tirano. Pero si la dictadura comisarial es lo contrario del tirano, y no digamos las demás instituciones que ha citado, por ejemplo, Atilana. Es decir, yo la impresión que tengo es que estamos en una situación, hemos llegado a una situación en España y en el mundo también, en Europa por supuesto y en el mundo, absolutamente nueva. La percepción que yo tengo es que la situación es totalmente nueva. Es decir, por ejemplo, la distinción que hoy día es tan común entre estos estromas utilizados como órganos capaces de poder hacer algo, de poder ejercer el poder, ¿verdad?, de poder ejercer el poder tal como lo dice Somos y los radicales. Pues claro, esto es completamente, a mi juicio, absurdo, porque una cosa es tener el poder de ocupar mediante cuerpos dados, preexistentes, de ocupar las condiciones del poder, y otra cosa es ejercer el poder. Y el poder, quitando esas metáforas tan ridículas a mi juicio, como las de la erótica del poder. La erótica del poder, hace falta bemoles, que esto se siga diciendo a través de Foucault y que se siga pensando por la cantidad tan enorme de escritores, etcétera, de teóricos, como si fuera una realidad, cuando la erótica del poder, o para citar otro ejemplo, el estado de los sexos, ¿verdad?, la violencia de sexo, expresión condenada, como es sabido, totalmente por la academia, ni caso le hicieron al día siguiente, ¿verdad?, pero que procede muy de atrás, de los años 20, de cuando
de cuando y en España concretamente del libro famoso de la condesa de Campo Alange, La secreta guerra entre los sexos. Claro, habría una violencia de género, por eso a mí siempre me ha parecido ridículo, vamos, y me lo sigue pareciendo cada vez más, e incluso en el Catoplepas hemos acumulado algunos ejemplos de al día siguiente de la protesta por una violencia de sexos que constituye que lleva a la muerte por ejemplo, de la mujer. Entonces, claro, las otras posibilidades son más difíciles de entender. Pero entonces resulta que la violencia de género ahí no se explica de ningún modo, más que en la teoría de la condesa de Campo Alange, que era un libro publicado por Ortega y muy celebrado en los años 40, a lo menos, ¿verdad? Era La secreta guerra entre los sexos. Aquí había era de Benninger, que la ha resucitado. Aquí había y que fue una tesis también tomada por Engels, con a mi juicio un desconocimiento descomunal del asunto, ¿verdad? Equiparando los sexos a las clases sociales y por consiguiente declarando a las mujeres como las esclavas, ¿verdad?, sometidas a los... Claro, la secreta de los sexos tendría sentido entonces si por la calle, por una calle de una ciudad ordinaria, estuvieran agazapados los varones, ¿verdad?, y cuando veían a la mujer iban hacia ella. Esto sería la guerra de sexos, pero esto no ocurre en absoluto. Al revés, lo que hacen es ponérselos, una vez que, además, el que comete el asesinato se suele suicidar él mismo, de manera que ni siquiera es capaz de ser juzgado. Y en su lugar se sustituye por una ceremonia que ya se ha institucionalizado completamente, en donde pues 50 o 60 individuos, concejales, políticos, en la puerta del ayuntamiento, con cara enfurecida, ¿verdad?, mirando no se sabe dónde, ¿verdad?, vienen hacia el infinito, debe ser hacia la esencia del sexo masculino, ¿verdad?, el machismo, y entonces se dirigen allí, están un ratito y luego se marchan. Pero esto se puede seguir tolerando. Claro, evidentemente aquí estamos utilizando una serie de convenios completamente fantásticos que confunden, para decirlo resumidamente, que confunden la existencia de vamos a ver, de contenidos, de contenidos subsistentes capaces de ejercer el poder con el ejercerlo. El ejercerlo, y con esto voy a terminar, el ejercerlo supone, por ejemplo, que en el caso de la Revolución Soviética, la Revolución de Octubre, el tener el poder es dar la orden a los del acorazado Potemkin y demás para disparar, ¿verdad?, en Kiel, o fusilar sencillamente, como fusilaron a Rosa de Luxemburgo, etcétera, etcétera. Aquí eso es ejercer el poder, o bien sencillamente ejercer el poder es disponer o movilizar el capital industrial que se tenga o económico para cerrar completamente, meter en la cárcel sencillamente, o fusilar a unos cuantos separatistas. Si no se fusila no hay nada que hacer. El poder es esto, saber qué hay que hacer, y el poder es disponer de la fuerza que efectivamente proporciona al que tiene al que puede creer que ocupa un lugar en las decisiones, dotarle de la fuerza suficiente, de la energía suficiente para que pueda funcionar. Y a mi juicio, si no es esto, pues no hay nada que hacer. Y como resulta que como he oído muy bien, además con mucho gusto, ¿verdad?, he oído la idea de lo que se trata en el fondo es la felicidad canalla, ¿no? Decir, bueno, yo soy feliz. Eso se dice, España es la más feliz, después de
ocupa todos los días, lo vimos en televisión, yo creo que lo acabo de ver ahora mismo. En la encuesta que se hace entre los países europeos, americanos, asiáticos, España ocupa, no sé si el 17 lugar de la felicidad, frente unos puntos por encima o por debajo, no me acuerdo ya, porque qué más da, porque además es cosa decir las medidas de la felicidad. Dice, simplemente porque en España, si tenemos con índices que hay estadísticos y demás de felicidad, pues alguien es feliz cuando está contento de lo que ha hecho. Pues muy bien, la felicidad canalla. Es decir, yo soy feliz cuando termina mi vida, pues cumpliendo lo que yo quería cumplir. Entonces yo soy feliz. Tú eres un canalla, que es muy distinto. Y no es nada más. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado entonces. Quiero agradecer a todos los comunicantes y a todos los asistentes y participantes a estos 21º encuentros de filosofía, su asistencia, su presencia, estos 2 días intensos de conversaciones, de reuniones, no solo aquí, sino luego en las comidas, incluso en las cenas y tomando cafés, que es decir, lo que suponen unos encuentros que todavía no han terminado, porque ahora, en cuanto terminemos, están invitados a una merienda o un vino español aquí en la biblioteca de la casa. Con lo cual, quedan clausurados estos encuentros y hasta el año que viene.